Hola. Bueno, vamos a iniciar un tutorial sobre la codificación de las enfermedades cardiovasculares, segunda parte. Vale. La cardiopatía isquémica es toda enfermedad cardíaca producida por alteraciones debido a un desequilibrio entre lo que el oxígeno que el músculo cardíaco necesita y el que le aportamos a través de la sangre. La causa puede ser, por ejemplo, una enfermedad aterosclerótica de la enfermedad de las arterias coronarias, o también se puede deber a lo que llamamos disfunción coronaria microvascular, que es una afectación de los vasos pequeñitos del corazón. Aquí tenemos la aterosclerosis coronaria, que es una acumulación de lípidos, colesterol, una inflamación pues crónica, que lo que va a hacer es que va poco a poco disminuyendo la luz del vaso y va produciendo una disminución de aporte sanguíneo al músculo cardíaco. Vale, vamos a disminuir un poquito el grosor. Vale. Esto puede ser que disminuya cada vez el aporte de oxígeno, ¿vale? Al músculo cardíaco, pero también puede producirse de repente una obstrucción total por rotura de placa y trombosis. Aquí ya no hay oxígeno que le llegue al músculo cardíaco. Vale, bueno, seguimos. Vale. Vale, siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, distintos tipos de infarto. Aquí, por ejemplo, hay uno en el que se produce la rotura de la placa y una trombosis. Y una trombosis, formación de un trombo que obstruye la pared, ¿vale? Este realmente es lo que se conoce como infarto tipo 1, que ya veremos, pero también puede haber otros tipos de infarto, como por ejemplo el tipo 2, que puede deberse a una aterosclerosis que estaba estrecha y de repente que te pones más nervioso, realmente necesitas más oxígeno, se obstruye mucho más. Puede ser un espasmo, una contracción de la arteria coronaria, puede ser una disección, es decir, que se empieza a romper la arteria coronaria, o pueden haber otras causas en las que se le exija al corazón mucho trabajo y que sea insuficiente la cantidad de oxígeno que le llega. Vale, seguimos. Dentro de los cuadros que nos podemos encontrar según las manifestaciones de la cardiopatía isquémica, podemos tener lo que llamamos angina, que es un cuadro en el que se produce un dolor de pecho, ¿vale? Generalmente el dolor del pecho por esa disminución del flujo de sangre, de oxígeno. Puede ser estable o inestable. La diferencia entre estable es que el estable suele ser un dolor repentino, pero que está relacionado con el esfuerzo y que desaparece con el descanso o con la medicación. Sin embargo, el inestable ya aparece en reposo o con muy poco esfuerzo físico ese dolor, y también es una angina peligrosa porque no se sabe cómo va a evolucionar. Puede ser que evolucione a un infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio, ya las células no solo sufren, las células ya empiezan a morir. Se produce una necrosis miocárdica como resultado de esa obstrucción total de la luz del vaso. También hay otro cuadro que es lo que hoy llamamos síndrome coronario agudo. El mapa lo dice, síntomas producidos por la afectación de las arterias coronarias de forma aguda. Y en este caso puede ser o la angina inestable o el infarto agudo de miocardio, cualquiera de las dos. Vale. Según el electro podemos encontrarnos lo que es elevación. Podemos encontrarnos
un registro en el que se encuentre el segmento ST elevado. Otros cuadros puede ser sin el segmento ST elevado, más bien que está deprimido. Puede estar con onda Q o sin onda Q. Vale, viéndolo más detenidamente, vale, estaría aquí. Encontraríamos en el electro lo que es la elevación, la elevación del segmento ST, aquí, ¿vale? ST. Y esto está generalmente relacionado con una afectación de toda la pared, un infarto más grave, es lo que se llama como transmural. Atraviesa toda la pared o todo el muro del corazón. Tenemos también otro tipo de infarto que lo que se ve en el electro no es más bien una depresión del segmento CT. El segmento CT está más bajo. También hay otros tramos que puede cursar con una onda Q normal o un pico de onda Q, ¿vale? Anormal. Vale, entonces tenemos, para resumir, el infarto en el que vemos elevación del segmento CT que afecta a toda la pared, que es lo que se llama transmural, que además también puede cursar con onda Q, con una Q profunda. Después tenemos otro tipo de infartos que lo que se ocurre es una depresión del segmento CT que no se afecta toda la pared del vaso, sino un pequeño tramo, y también se conoce como infarto agudo de miocardio isquemia subendocárdico. ¿Vale? Vale. Dentro de los tipos de infarto distinguimos el infarto tipo 1, tipo 1 o espontáneo, y este se debe realmente a que tenemos una arteria aterosclerótica que de repente se desprende, se empieza a desprender la placa y se forma un trombo que obstruye totalmente la pared. Pueden haber dos tipos, uno que curse con elevación del segmento ST, ¿vale? Se llama también infarto de miocardio con elevación del segmento ST. También podemos encontrar lo que se llama la onda Q, y como atraviesa toda la pared se denomina también transmural. Distinguimos distintos tipos, el 0 de la subcategoría I21.0, subcategoría I21.1, subcategoría I21.2, subcategoría I21 tipo 3, según la localización. La tipo 0 cara anterior, la tipo 1 cara inferior, la 21.2 otras localizaciones, y la 21.3 es para el infarto de miocardio con tipo 1 con elevación del segmento ST para localizaciones no especificadas. Vale. Después está, aquí. Después está el tipo 1 también, espontáneo, pero en este caso sería un infarto de miocardio más chiquitito, lo que se denomina infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, o infarto agudo de miocardio sin elemento del segmento ST. También se denomina no transmural, es decir, que no atraviesa toda la pared, o subendocárdico, ¿vale? Que afecta solo al miocardio que está justo debajo del endocardio, o también denominado sin onda Q. Este siempre tiene un mismo código, I21.4, ¿vale? Este código tiene prioridad sobre cualquier localización, o sea,
que aunque ponga infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST de cara anterior, no lo buscamos por localización, sino lo buscamos por el código de sin elevación del segmento ST y 21.4. Vamos a ver, cuando un clínico especifica infarto de miocardio con elevación del segmento ST con onda Q transmural o transmural o infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST sin onda Q o subendocárdico, todos estos términos, ¿vale?, hacen referencia siempre al infarto de miocardio tipo 1. Vale, después, diferencia entre un infarto agudo de miocardio agudo y otro antiguo. Bueno, pues la diferencia es en el tiempo. Durante las 4 primeras semanas o 28 días después de la fecha de que se inició el parto, siempre se considera infarto agudo de miocardio dentro de la categoría I21. Después de las 4 semanas del evento agudo, sería ya el código de I25.2, infarto de miocardio antiguo. El tipo 2, el infarto agudo que llamamos tipo 2, se debe a que el daño isquémico, la necrosis, el daño del miocardio, se produce por un desajuste entre el oxígeno que se aporta y lo que demanda el miocardio, ¿vale? Puede ser en una persona que tenga aterosclerosis o disfunción mecánica o en una arteria normal, puede suceder a veces. Un ejemplo sería pacientes con una enfermedad coronaria que de repente el estrés agudo, ¿vale?, produce un aumento de la demanda y un infarto. En este caso no habría trombo, ¿vale?, sino que esta pequeña cantidad de oxígeno que le llega ya no es suficiente. Esto puede ocurrir también por una taquiarritmia sostenida. En algunos casos una arritmia puede ser tan grande y tan duradera que aunque los vasos coronarios no estén alterados, se pueda producir un infarto de miocardio. Vale. Si vamos al CIE 10 y ponemos la palabra, el término infarto de miocardio, ¿vale?, saldrá un término, ¿vale?, un modificador esencial que pone debido a desequilibrio isquémico. En este caso es porque la cantidad de flujo que le llega de oxígeno es totalmente insuficiente en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en una situación de estrés. O también lo que llamamos isquemia porque aumenta la demanda, es otra forma de describirlo, ¿vale? Todos te refieren, ¿vale?, al código del infarto agudo de miocardio tipo 2, que es el I21.A1. Este es el código del infarto de miocardio tipo 2, el I21, ¿vale? No se debe asignar el código a otras formas de enfermedad isquémica aguda, ¿vale?, porque no sería correcto. Siempre que haya una isquemia por aumento de la demanda,
¿vale? Porque hay circunstancias en las que si no hay demanda llega suficiente cantidad de oxígeno al corazón, pero cuando aumenta la demanda, no, ¿vale? Siempre se utiliza este tipo de código, ¿vale? Vale, deben secuenciarse además en primer lugar la causa subyacente, es decir, si la causa es una taquicardia, pues la taquicardia sería primero y el infarto agudo de miocardio se codificaría en segundo lugar. Vale, después hay otros tipos de infarto agudo de miocardio que son los tipos 3, 4 y 5, que se deben a otras causas diferentes a la que es la trombosis aguda, a la rotura de placa, que es el tipo 1, al aumento de demanda o de oxígeno, que es el tipo 2, aumento de demanda. Estos son diferentes, estos son otras causas, ¿vale? Y se codifican como I21A9, otro tipo de infarto de miocardio. El tipo 3 se debe a muerte cuando no se han hecho los biomarcadores, la troponina. El tipo 4 está relacionada con la angioplastia percutánea. Entonces, diferenciándose el A si ocurre durante la intervención, el B cuando se debe a una trombosis del stem y el C cuando vuelve otra vez a estenosarse el stem. Y el tipo 5 está relacionado con el bypass, un injerto de bypass de arteria coronaria. Debemos atender a las notas que se especifican en la lista tabular de codifique además y codifique primero, y a la normativa de las complicaciones, que siempre dicen que cuando hay una complicación de un procedimiento, tiene que estar bien documentado por el clínico. Es decir, el clínico tiene que decir que es una complicación, ¿vale?, el infarto al procedimiento. Aquí está un pantallazo, ¿vale?, donde pone codifique primero. Aquí están otro tipo de infarto de miocardio, te pone el 3, el 4A, 4B, 4C, 5. Estos son sinónimos. Y te pone codifique primero si procede infarto agudo post procedimiento después de la cirugía cardíaca, ¿vale? O post procedimiento, ¿vale?, durante la cirugía cardíaca. Además, se debe también codificar la complicación si se conoce como tal, ¿vale? Como complicación de intervención coronaria percutánea, estenosis del stem, etc. Vale, vamos aquí. Vale, si vamos otra vez a la lista, al índice alfabético, y ponemos infarto de miocardio, ya me sale asociado a procedimiento de revascularización y ya me sale esto, ¿vale? Era el tipo 4 y el tipo 5. Post-intervención, ¿vale? Cuando después de una intervención te dice, véase además infarto de miocardio, ¿vale?, asociado a procedimiento de revascularización, ¿vale? También si vemos el índice alfabético y ponemos infarto, ¿vale?, también hay unos términos esenciales, ¿vale?, que me va a remitir a los distintos tipos de infarto, ¿vale? Por ejemplo, el tipo 2, que sería el I21A1, el tipo 3, el 4 o el 5, vemos que tienen todos los tres el mismo código de otros tipos de infarto, ¿vale? Bien, esto para mí es una rata y ya les explicaré por qué, ¿vale? Porque vale, de acuerdo.
eh, vamos a seguir. Vale. Bien. Uy, perdón. Vale. Vamos a seguir con el siguiente. Vale. Después está el infarto de miocardio con disfunción coronaria microvascular, que es aquel infarto que se debe a una afectación de los pequeños vasos. Disfunción coronaria microvascular. Y tiene el código I21B. ¿Vale? Vale. Después está el I21 no especificado, que es el I21.9. ¿Vale? Oye, perdón. Vale. Vale. Bien. Vale, el especificado I21.9. Ahora vamos con el recurrente o subsiguiente. Vale, el infarto agudo subsiguiente o recurrente es aquel infarto que aparece en las primeras 4 semanas después de haber sufrido un infarto de miocardio. Eso sucede algunas veces. Yo tengo un infarto agudo de miocardio y después, antes de que ocurran las 4 semanas, me aparece un segundo infarto agudo de miocardio. Esto requiere 2 códigos. Bueno, pero vamos a ver, vamos a diferenciar 2 casos. Uno, el caso A, cuando un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio tipo 1 o no especificado, tiene un nuevo infarto tipo 1 o no especificado. ¿Vale? Entonces, tendríamos realmente como diagnóstico principal un código que te dice de la categoría infarto agudo de miocardio subsiguiente, después se detallará más, y en el secundario o después habría que codificarlo como el código de infarto tipo 1 o no especificado. ¿Vale? Estos son los 2 códigos. Perdón. Vale. Esto, más que referirse al diagnóstico principal y diagnóstico secundario, sería el primer infarto, ¿vale? Y el segundo infarto, ¿vale? La secuenciación dependerá de las circunstancias del ingreso. Si yo ingreso por un infarto de miocardio tipo 1 y antes del alta me da otro segundo infarto agudo de miocardio, el diagnóstico principal sería el primer infarto y el diagnóstico secundario, pues uno del código I22, el segundo infarto. ¿Vale? Vale. Después, por ejemplo, paciente que presentó un infarto de miocardio anterior tipo 1 hace 3 semanas, que reingresa por un infarto subendocárdico tipo 1. En este caso, el diagnóstico principal sería el I22.2, infarto agudo de miocardio subsiguiente sin elevación del segmento ST, y el diagnóstico secundario, el I2109, que es el código para... perdón. Esto no está bien el ejemplo, ¿vale? Aquí sería... oh, perdón. Vale. Paciente que presentó un infarto de miocardio anterior de miocardio hace 3 meses, ¿vale?
que reingresa, paciente que presentó un infarto de miocardio anterior tipo 1 hace 3 semanas, que reingresa por infarto subendocárdico tipo 1. Vale, el segundo está bien, ¿vale? Porque es el infarto, hace referencia al infarto subendocárdico, entonces está bien, ¿vale? Perdón, ¿vale? A ver, aquí, infarto agudo subsiguiente sin elevación del segmento ST. Pero el primer infarto, ¿vale? Sí, está bien. Infarto de miocardio anterior, ¿verdad? Tipo 1. Lo pone aquí, implicación de otra arteria coronaria de la cara anterior. No, está bien, perdón. Me había equivocado. Perfectamente. Este es el primer infarto. Infarto de miocardio anterior tipo 1, que el código es este, y 21.09, porque te pone implicación de otra arteria coronaria de la cara anterior, porque aquí especifica qué es la cara anterior, pero no te especifica en este caso qué arteria está implicada. Sí, perdón, había sido un error mío. Vale, para infartos del tipo, no del tipo 1 o no especificado, entonces ya no vale el código del I-22. Entonces utilizaríamos dos códigos de infarto, el que le corresponda. Es decir, si el primer infarto, ¿vale?, era un subendocárdico tipo 1, pero el segundo infarto es uno tipo 4, porque le hicieron un cateterismo y tiene un infarto por trombosis del stent, ¿vale? Pues en este caso, si el ingreso es por la trombosis del stent, este sería el diagnóstico principal y este sería el diagnóstico secundario, ¿vale? Pero cada uno tendrá su código, ¿vale? En este caso sería el I21.09 y este sería el I21.4. Vale, esto es muy importante, hay que recalcarlo porque no era una parte que no especifiqué bien en la normativa, se me pasó por alto y es súper importante recalcarlo, ¿vale? Primero, para yo codificar que un infarto de miocardio está relacionado con la obstrucción de una arteria coronaria, pues esto tiene que estar bien documentado, ¿vale? Tiene que decir infarto de agudo de miocardio debido a la obstrucción de la arteria coronaria descendente, ¿vale? Bien, las subcategorías que recogen el área lesionada o la arteria implicada no son excluyentes entre sí, es decir, puede necesitarse más de un código para hacer referencia a todas las características del infarto de miocardio. Por ejemplo, imaginemos un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST tipo 1 que afecta a la cara anterior, ¿vale?, a la arteria coronaria izquierda, pero también a la arteria descendente anterior, o sea, a dos arterias coronarias. Entonces habría que poner dos códigos, ¿vale? El que afecta a la arteria coronaria principal izquierda y a la coronaria descendente anterior. Pero todo debe estar correctamente documentado. Si un paciente ingresa debido a un infarto y está documentada que hay la enfermedad aterosclerótica, hay que codificarla. Pero se codifica, si la causa del ingreso es por un infarto agudo del miocardio, primero el infarto de miocardio y después la enfermedad aterosclerótica. Vamos a ver, esto es súper importante. Si no hay información sobre el área o
arteria implicada, ¿vale? Y existe elevación del segmento ST, te dirige al código I213, infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de localización especificada. O sea, te dice que es un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, pero no te dice la localización. Si no hay información acerca del tipo de infarto, es decir, no te dice si es tipo 1, si es tipo 2, si es tipo 3, si es tipo 4 o 5, ¿vale? Pero te especifica que es con elevación del segmento ST, sin elevación del segmento ST, con Q o sin Q, se codifica según esta característica, porque habíamos dicho que las características de elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST con onda Q, sin Q, ¿vale? Todas estas características siempre hacen referencia al infarto agudo de miocardio tipo 1. Vale, lo vemos aquí en el índice alfabético. Si ponemos aquí infarto miocárdico, ¿vale? De miocardio, ¿vale? ¿Vale? Nos sale. Este es el valor inespecífico, ¿no? Que pone infarto agudo de miocardio no especificado. Vale. Te dice asociado a procedimiento de revascularización, ya sabemos que es el I21A9, el curado antiguo I25.2, diagnóstico en el electro pero que no presenta síntomas, realmente suele ser un infarto de miocardio antiguo que queda signos electrográficos de que has tenido un infarto. Pero mira, aquí tenemos elevación del segmento ST, ¿vale? Y te hace referencia a un código de I21 ¿vale? Del I21. Puede ser I21.0.1.2 cuando se conoce la localización, ¿vale? Y después, si no se conoce la localización, tenemos el I21.3, que es el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de localización no especificada. ¿Vale? Después tenemos el no transmural, que es lo mismo que subendocárdico. Bueno, pues esta referencia este término hace referencia a el tipo 1 sin elevación del segmento ST. Cuando tiene onda Q, ¿vale? Te está haciendo referencia al tipo 1 con elevación del segmento ST. Y te dice que para más referencia busques infarto de miocardio por localización. Si no está especificado, pues me saldría este código, ¿vale? Este código sería para un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST con onda Q o transmural sin localización o localización no especificada.
Vale. Creo que esta fue la mayor confusión del otro día. Con esto ya queda todo claro. El no hacerle un poquito caso al índice alfabético cuando expliqué las normas. Como me quedaron normas atrás, sin meterme mucho en el índice alfabético, pues ahí pues cometí el error, ¿no? Mira, aquí por ejemplo, perdón. Aquí por ejemplo, perdón. Aquí tenemos por ejemplo el término del índice alfabético esencial con elevación del segmento ST y ven que salen todas las localizaciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Inferior, lateral, posterior, septal, ¿vale? Vale. Si encontramos el término de infarto agudo de miocardio sin onda Q o infarto de miocardio no elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST o no transmural o lo que llamamos subendocárdico, ¿vale? Sin más especificaciones, sin nada más, bueno, sabemos que estos términos están referidos solo al tipo 1 y como es sin elevación del segmento ST, sería un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST tipo 2, ¿vale? El I21.4. ¿Ves? Si vemos el índice alfabético, ¿ven? Sería infarto, ¿vale? De miocardio sin elevación del segmento ST, me hace referencia al I21.4 y sin onda Q me hace referencia también al I21.4. ¿De acuerdo? Vale. Si no hay información acerca del tipo de infarto, o sea, no me dicen qué tipo de infarto es. Perdón. Si no hay información sobre el tipo de infarto, no me dice, no hay información sobre el tipo del infarto, ni de la localización, ¿vale? Que me dice exactamente no, perdón, sorry. No hay especificación del tipo del infarto. No se sabe si es tipo 1 o tipo 2. No dice nada de elevación del segmento ST, ni sin elevación del segmento ST. No dice nada de si es transmural o subendocárdico. Vale, todos estos términos los desconozco, ¿vale? Todos estos términos los desconozco, no lo sé, pero sin embargo me dice la localización. Por ejemplo, infarto agudo de miocardio de la cara inferior. Pues se supone, vale, se supone que cuando el clínico me especifica la localización, pues se presupone que se está refiriendo a el infarto agudo de miocardio tipo 1. Y así hay que codificarlo. Ven que te hace referencia, ¿vale? A si es anterior, inferior, lateral,
septal subsiguiente. ¿Vale? Si un infarto agudo sin elevación del segmento ST evoluciona mal y al final un infarto que era subendocárdico sin elevación del segmento ST se transforma en uno transmural con elevación del segmento ST, lo que se codifica es el de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. ¿De acuerdo? Si un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento tipo 1, gracias al tratamiento cambia el electro a uno sin elevación del segmento ST, se sigue codificando como el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Vale? Vale, hay un código también del I23 que hace referencia a las complicaciones tras un infarto de miocardio. ¿Vale? Recoge las complicaciones que se pueden producir los primeros 28 días tras un infarto. ¿Vale? Siempre el I23 no va solo, sino va acompañado del código de infarto que corresponda. Vale. Y control de fin. A ver. Control